Vamos a hablar en este video de los ángulos de referencia. Los ángulos de referencia los usamos mucho en trigonometría porque nos permite tener el conocimiento de las funciones trigonométricas, de los valores de las funciones trigonométricas, aun cuando no nos tengamos que saber todos los ángulos, ¿no? Precisamente porque podemos conocer el ángulo de referencia. Entonces, un ángulo de referencia es un ángulo agudo y positivo. Agudo quiere decir que está entre 0 y 90 o que está entre 0 y pi medios, ¿no? Depende del sistema que estén usando. Eso es un ángulo agudo. Entonces es positivo y es agudo y está formado por el lado coterminal y el eje X. Entonces, eso quiere decir que nosotros siempre vamos a comparar el ángulo que tengamos con la horizontal, que sería el eje X. Entonces, yo tengo el cuadrante 1, tengo el cuadrante 2, tengo el cuadrante 3 y tengo el cuadrante 4. Entonces, un ángulo de referencia, si yo lo tengo aquí, pues el ángulo de referencia va a ser el mismo que el ángulo, ¿no? Pero si yo tengo un ángulo que está acá, en el cuadrante 2, y tengo este ángulo beta, el ángulo de referencia va a ser este ángulo, el que se hace con el lado coterminal y con el eje de las X o con la línea horizontal. Entonces, en este caso, este es el ángulo de referencia de beta. Entonces, nosotros podemos tener pues ángulos de referencia en cualquier cuadrante, ¿no? Entonces, depende del cuadrante en el que tú estés. Si estás en el cuadrante 3, este va a ser tu ángulo alfa y el ángulo de referencia va a ser nada más el que va de la línea horizontal o del eje de las X hacia tu lado coterminal. Entonces siempre va a ser agudo porque siempre va a estar de aquí a acá o de aquí a acá o así, ¿no? O sea, siempre va a estar en un solo cuadrante. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con estos ángulos de referencia. Si yo tengo mi primer ángulo, entonces tengo un ángulo de 60 grados. Entonces yo quiero encontrar mi ángulo de referencia. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujarlo porque a mí se me hace más fácil visualizar. Entonces mi ángulo de 60 va a ser este. Teta es igual a 60 grados. Si se fijan en el cuadrante 1, está muy fácil porque en el cuadrante 1, el ángulo de referencia en el cuadrante 1, el ángulo de referencia es igual a teta, porque pues es un ángulo positivo de 0 a 90 que se forma entre el lado coterminal y el eje de las X. Entonces, esa es nuestra primera, pues no le quiero decir regla, pero con lo que nos podemos guiar. Ahora, si yo tengo un ángulo de 110 grados, yo lo voy a dibujar. Entonces, en este ángulo, 110 grados anda como por aquí. Entonces, yo voy a tener que teta es igual a 110 grados. Yo veo que el ángulo de referencia es aquel que está formado por el eje y por el lado coterminal. Entonces mi ángulo de referencia va a ser este en azul. Entonces, cuando mi ángulo está en el cuadrante 2, que es este, en el cuadrante 2 yo puedo tener la siguiente regla. El ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos el ángulo, que es lo mismo que pi menos el ángulo. Y les voy a decir por qué. Si yo tengo todo 180, o sea, yo tengo la media vuelta completa y le quito el ángulo, se lo resto, me va a quedar este pedacito de aquí. Y ese pedacito es mi ángulo de referencia. Entonces, así tengo yo el valor en el cuadrante 2. Ahora vamos a ver uno que esté en el cuadrante 3. Entonces yo tengo 210 grados. 210 grados van a caer en el cuadrante 3. Acuérdense que esto es 180 o pi. Entonces 210 va a andar por acá. Entonces este ángulo va a ser igual a 210 grados.
Entonces el ángulo de referencia que yo voy a tener ahí va a ser el que se hace con el coterminal y el eje de las X. Entonces el ángulo de referencia es ese que yo tengo en verde. Entonces, ¿cómo calculo yo ese ángulo de referencia? Pues en el cuadrante 3 tengo que el ángulo de referencia es igual al ángulo menos 180 o el ángulo menos pi, y les voy a decir por qué. Si yo hago hago hasta el ángulo, quiere decir que yo voy a venir hasta acá y yo le quito 180, o sea, le voy a quitar esto, me va a quedar esta flechita de verde, que es mi ángulo de referencia. Entonces, eso es para el cuadrante 3. Ahora el último, el cuadrante 4. En el cuadrante 4, yo tengo, vamos a poner uno de 300. Entonces, yo tengo 300 grados. Entonces, 300 grados van a estar en el cuadrante 4. Lo voy a dibujar así. 300 grados andan por aquí. Entonces quiere decir que yo di toda esta vuelta, ¿no? Entonces el ángulo de referencia para estos 300 grados va a ser esto, y va a ser este pedazo que tengo yo en amarillo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el ángulo de referencia del cuadrante 4? Pues tenemos que el cuadrante 4, el ángulo de referencia va a ser igual a 360 menos el ángulo, que es lo mismo que 2pi menos el ángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar todo el 360 y luego le resto todo el ángulo, le quito esto y lo único que me va a quedar es este pedacito de aquí. Entonces esas serían las fórmulas que tenemos para resolver para los ángulos de referencia. Entonces, si yo ya hago la matemática, pues tengo para la A, el ángulo de referencia es igual a 60, porque estoy en el cuadrante 1. En el B, el ángulo de referencia es igual a 180 menos 110, o sea que mi ángulo de referencia es 70 grados, que es esto. En la letra número C, yo tengo que el ángulo de referencia va a ser teta, que en este caso es 210 menos 180. Entonces tengo 30 grados. Este ángulo de aquí va a ser de 30 grados. Y en la número 4, o en el cuadrante 4, yo tengo que el ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo, que son 300. Entonces tengo un ángulo de referencia de 60 grados, que sería este que está aquí. Entonces, como ven ustedes, con esta tablita o con esta información, podemos nosotros sacar todos los ángulos de referencia.